Ya terminamos ayer lo que nos faltaba de diuréticos, ¿no? Claro, sí, ya Sí, sí, terminamos. señor, ya. Lo último que mencionamos por ahí, que ya eso lo profundizaba en medicina interna, es que hay una estrategia que se llama el bloqueo tubular completo, ¿no? En esos pacientes que no mejoran eh, en monoterapia con un diurético, el bloqueo tubular completo, se utilizan los tiacídicos, los ARM, los diuréticos de ASA, para lograr una mayor descongestión, ¿sí? Pero en su rotación de nefrología, pues profundizarán sobre esto, pero ya conocen los grupos terapéuticos. ¿Listo? Ahora sigamos con más temas. Mm, hablemos de los... No, pero yo estoy mirando el planeador y está primero esto. Creo que está primero esto, ¿sí? Sí, está primero esto. Además que los necesito sábado a esta hora porque están más despiertos que los viernes por la tarde y noche. Y este tema es mejor por la mañana. Entonces, anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios y trombolíticos. O sea, hay como tres grupitos terapéuticos. Bien. Los antiplaquetarios interfieren con la activación o la agregación de las plaquetas. Los anticoagulantes interfieren con la formación de fibrina y los fibrinolíticos pues degradan la fibrina ya formada. Entonces hay diferentes escenarios clínicos donde el paciente necesitará antiagregación, anticoagulación o una terapia trombolítica. Entonces cuando estén rotando van a escuchar es que el paciente está antiagregado, está recibiendo antiagregantes. El paciente está anticoagulado o el paciente va a ser trombolizado con un fibrinolítico. ¿Mm? Son tres escenarios diferentes. ¿Para qué se usan estos medicamentos? Para profilaxis tromboembólica, es decir, pacientes que tienen alto riesgo de eventos trombóticos, pero que todavía no tienen el trombo, pero tienen alto riesgo de una trombosis. Por ejemplo, un posoperatorio. Por ejemplo, una condición médica que amerite una hospitalización. Un paciente con una neumonía, un adulto mayor con una neumonía adquirida en comunidad y está hospitalizado por la quietud, pues eso aumenta el riesgo de trombosis. Entonces hay que darle profilaxis tromboembólica. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque las dosis cambian entre lo que es una profilaxis tromboembólica y un tratamiento de una enfermedad tromboembólica. ¿Listo? Eso quedó claro, ¿no? Porque ustedes van a leer historias clínicas y van a formular así los anticoagulantes. Se formula tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis usa dosis más bajitas que la anticoagulación. ¿Eh? Y el tratamiento, pues ya son dosis plenas del anticoagulante. Esto es una dosis plena, esto es una dosis profiláctica y son dosis diferentes. Listo. Para eventos coronarios agudos se utiliza síndrome coronario agudo. Ahí está la angina inestable, infarto agudo del miocardio. COVID-19, todos los pacientes hospitalizados con diagnóstico del COVID-19 tienen que tener tromboprofilaxis, todos. Todos tienen que tener esto, a menos de que esté contraindicada la terapia tromboprofiláctica, que puede ser una reacción alérgica o antecedentes de alergias a las heparinas, porque esa tromboprofilaxis en pacientes COVID-19 se debe realizar con heparinas. Pacientes con fibrilación auricular, la taquiarritmia sostenida más frecuente de todo el mundo, la FA. Y algunos pacientes con fibrilación auricular necesitan estar anticoagulados. ¿Sí? ¿De qué depende esa anticoagulación en un paciente con fibrilación auricular? Del riesgo de trombosis, del riesgo de trombosis que tengan. Hay una escala que evalúa eso.
¿Alguien conoce cuál es la escala que evalúa el riesgo de que un paciente haga un evento tromboembólico teniendo una FA? Ay, espere, alguien iba a hacer una exposición hoy. Hombre, ¿quién era, ¿Qué? Sebastián? Ay, sí, Doc, sí, acá la tengo. Se me olvidó Ay, hacer. perdón, Sebastián, haber arrancado sin darle su espacio. Adelante, estimado. ¿Puedo compartir pantalla entonces? Un momentico. Sí, señor, compártanos. Yo estoy compartiendo. La escala del CHATS. Ya la retomamos. Doc, listo. Entonces, espera un segundo. Allá, acá lo que se ve es que, pues, como aparece arriba, tenemos la fórmula que es diuresis, eh, peso y horas. La diuresis la vamos a medir siempre en mililitros, el peso pues en kilogramos y en horas. Entonces tenemos que el valor normal pues si un gasto urinario sería de 1 mililitro sobre kilogramo hora. Entonces el valor normal, como está donde está el chulito, sería que el paciente está orinando 1000 mililitros, o sea, un litro, pesa 70 kilos en 12 horas y nos va a dar 1.1. Hay que aclarar que el valor normal tiene como una variación de 0.5 a 1.5 en valor normal. Luego tenemos las tres clasificaciones que ya usted me dijo, lo de anuria, oliguria y poliuria, que anuria sería cuando esta cantidad es menor a 0.2 mililitro kilogramo hora, como está en el paciente, que serían 240 mililitros, que pesa 80 kilos y en 16 horas, que eso nos da un total de 0.18 pues del gasto. Cuando es menor a 0.5 sería oliguria y pues ahí está también el ejemplo. Y el último, que ya sería la poliuria, es cuando está mayor a 3 a, eso era, me equivoqué, ahí era así a 3 mililitros por pues, kilogramo hora. Y como está en el ejemplo, son 1800 mililitros, un paciente de 65 kilos en 6 horas y nos da 4.6. Y ya, Doc, no sé, ¿qué más? ¿Qué opina, estimado? ¿Está de acuerdo con los valores encontrados en la literatura? Pues, Doc, sí, lo que al principio me confundió un poquito fue porque me parece que la oliguria y la anuria están en rangos demasiado cercanos, pero de resto sí, yo estoy de acuerdo. Pero sí, así se define. Paciente oligúrico, 0.5 para abajo. Anúrico, en algunos lados dice que 0.3, ¿no? Pero bueno, igual 0.2, pues cumple el criterio de la anuria. La anuria. ¿Sí? Entonces, cuando no le preguntan allá en hospitalización, ¿cómo está el gasto urinario? Pues usted dice, "Oh, el paciente está poliúrico". ¿Y por qué dice eso, estimado estudiante? No, es que orinó 1000, 1500, 2000. El especialista no le está preguntando eso. Le está preguntando la cifra exacta del gasto urinario. ¿Listo? No, es que el paciente orinó poquito. ¿Cuánto? 500 cc. Entonces, lo que le está preguntando es el gasto urinario. Y lo que usted tiene que decirle es, tiene un gasto urinario de 1.2 mililitros por kilo hora. Ah, ok. Porque si no, se va a ganar un vaciadón ahí del internista. Pronto cuando estén en el internado se acordarán de esto. A veces yo veo que esto lo vemos por aquí en quinto y en sexto, les pregunto en séptimo, en octavo, en noveno, y nunca les han preguntado esto en las rotaciones o en las revistas clínicas, pero cuando están en el internado es cuando les hacen esas preguntas. Y en la residencia, pues ni se diga. Bien, muy bien. ¿Y encontró algo de lo del balance positivo o negativo? Al fin, Doc, ¿cómo era? la verdad, eso no lo busqué, pensé que era solo lo del gasto urinario. Bueno, pero está bien, quedó bien y quedó muy claro. De verdad quedó bastante claro para todos. Según el gasto urinario, que es una poliuria, que es lo normal, que es una oli, que es una anuria. ¿Sí? Anuria, y uno le dice, anuria, no orina nada. No, pongámosle, tratemos de ponerle siempre números a las cosas. Bien. ¿Y alguien buscó algo de lo del balance positivo o negativo al fin? ¿Cómo era? Sí, como habías dicho. ¿Cómo, Erika? Porque yo no me acuerdo lo que dije. Yo anoche estaba muy Anoche, cansado.
Sí, es que anoche revisé un balance de líquidos en un paciente y sí, entonces, por ejemplo, se le colocaron 1500 de líquido y eliminó 150, pues entonces colocas como positivo 1000, pues lo que falte, 1350. Entonces sí es positivo. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? No, todo está súper claro. Felicitaciones, muchachos. Están muy comprometidos con la asignatura, a pesar de que es una asignatura remota, ¿sí? Y a pesar de ser remota, tiene fama, como decían ustedes ayer. Tiene fama la asignatura. Entonces, pues, que sea remota no nos dificulta el aprendizaje. Entonces, fibrilación auricular. Estamos diciendo que es la taquiarritmia más frecuente en todo el mundo. Y algunos pacientes tienen FA, ya lo verán. La FA se clasifica, ¿sí? Tiene una clasificación. Y algunos pacientes que tienen una FA crónica y que no es posible restablecer a un ritmo sinusal, a pesar de los antiarrítmicos que se usen, a pesar de ablación de vasos pulmonares, siguen FA, tienen riesgo de hacer un evento tromboembólico y usualmente ese riesgo se calcula utilizando la escala del CHAS-BASC, que es una calculadora de riesgo, ¿sí? Hay unas variables que valen por 2 puntos. Pues creo que en la presentación no está el CHAS, busquemos la calculadora. Hace poquito la actualizaron, ¿no? Hace poquito hicieron una actualización de esta calculadora de riesgo. Entonces el puntaje CHAS-BASC, el score, que es el riesgo de ACV dentro del año, dentro del primer año. Siempre que uno está evaluando los eventos clínicos, hay que dar una ventana temporal. Lo que ayer veíamos con los estudios estos, Fidelio y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba el estudio de la acetazolamida? El ADBOR, el estudio ADBOR y el Fidelio. Ellos tienen una ventana temporal en donde evalúan el evento. Entonces el seguimiento del estudio Fidelio fue, porque ayer lo vimos, en promedio 2.6 años de seguimiento paciente, ¿no? Fue el promedio de seguimiento y el desenlace era la albuminuria, que mejorara la albuminuria. Bueno, aquí el evento es un evento ACV en el primer año, dentro del primer año, que el evento se puede presentar en el primer mes, en el segundo, en el séptimo, en el octavo, pero es en el primer año. Entonces uno empieza a marcar, es que mi paciente, seamos bien malos, el paciente tiene 75 años o más, listo. Tiene falla cardíaca también, es hipertenso o es hipertenso en tratamiento. Tiene antecedente de un AIT, un accidente isquémico transitorio o un evento embólico previo, tiene enfermedad vascular, es diabético y es una mujer. Calcule eso, 9 puntos. Entonces, esta paciente con estas características tiene 9 puntos de Charles-Bax. Quiere decir que dentro del primer año tiene un riesgo de hacer un evento embólico, tromboembólico del 15%. Eso es muy alto. Este paciente que todavía no ha hecho el evento, sino que tiene riesgo de hacerlo del 15%, es candidato a la anticoagulación. Es candidato. Entonces, lo que dicen aquí es, si los pacientes tienen FA, uno utiliza calculadoras de riesgo que le ayudan a tomar esa decisión de anticoagularlo o no. ¿Cuándo se empiezan a anticoagular? Cuando el puntaje es mayor a 2. Si yo quito puntos de aquí y los recalculo, 3 puntos. Ella también es candidata. ¿Listo? O él. Bien. Por arriba de 2 se recomienda. Se recomienda anticoagularlos. Si tiene FA, pero es menos de 65 y no sé, no tiene otras variables, a pesar de tener la FA, ¿sí? Pues puede no requerir anticoagulación porque el riesgo es muy bajito. ¿Bien? Y no, que está temblando esa vaina, ya. Es muy bajito. Entonces no olviden la escala de Charles-Bax para decidir la anticoagulación en pacientes con FA. ¿Bien? Y algunos pacientes necesitan terapia trombolítica. Trombolítica. Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio con elevación del ST.
en ventana terapéutica, será candidato a una trombólisis, ¿sí? Trombolizarlo. Un paciente con un ACV isquémico, una trombosis cerebral que esté dentro de la ventana terapéutica, será candidato a trombolizarlo. ¿Para qué? Para que no quede con hemiparesia, con disfagia, con parálisis facial. Bueno. Un paciente con un embolismo pulmonar masivo, una trombosis pulmonar masiva, que lo tiene hipotenso, con dilatación del ventrículo derecho, eh, con dificultad respiratoria, está inestable el paciente. Es candidato a utilizar una terapia trombolítica. Trombolítica. No todos los eventos cerebrales se trombolizan, no todos los infartos del corazón se trombolizan y no todos los embolismos pulmonares se trombolizan. ¿De qué depende? Del tipo de evento, ¿listo? De qué tan grave es el evento, si el paciente no tiene contraindicaciones para usar un trombolítico y si están dentro de la ventana terapéutica. Ventana terapéutica. Porque a veces los pacientes tienen un ACV isquémico, una trombosis cerebral. Y por el cuadro clínico y los hallazgos, digamos, imagenológicos, es candidato, pero está por fuera de la ventana. No es que el evento trombótico ocurrió hace 24 horas. La trombosis cerebral le dio hace 24 horas. Ya no está en ventana terapéutica. Ya no es candidato a trombolizarlo. Se hará todo el manejo con estatina, aspirina, pero se perdió esa oportunidad de la ventana terapéutica. Por eso es muy importante reconocer rápidamente los eventos cerebrovasculares. Y a ustedes de pronto en semiología les enseñaron alguna mnemotecnia, ¿no? Para el reconocimiento de estos eventos. ¿Vieron alguna mnemotecnia del reconocimiento del ACV? No. Alguien dijo no y la otra compañera no te entendí nada. Ahora, ¿cuál es el ahora? Ok, ¿qué es? Sí, Andar, ahora. andar, hablar, los ojos, la cara, creo, y los brazos. Entonces hay un montón de mnemotecnias. Ahora, yo no conocía este, ¿sí? Pero hay muchas, hay muchas. Quédense con la que ustedes se sepan. ¿Sí? Esto es andar, bueno, no camina, me imagino, ¿no? Debe ser, no camina o no puede mover el cuerpo, la mitad del cuerpo. Hablar, no habla. Me imagino que estará fásico. ¿Esta O es de qué? De los ojos, Ojos, que el párpado caído, algo así. Parálisis facial, ¿no? O desviación de la mirada, ¿será? Hay muchos, ¿sí? El más conocido y bueno, ahí está la hora, véalo. Pero no muy conocido es el FAST, ¿no? Me imagino que como la traducción al español será. De la cara, de los brazos, del habla y el tiempo. Hay que reconocerlo rápido, porque tienen un par de horas para llegar al centro y administrar la terapia trombolítica. Porque si se pasan de 4 horas y media, desde que inicia el evento, ya el trombolítico no funciona muy bien, ¿sí? Entonces hay muchas mnemotecnias para reconocer los eventos cerebrovasculares y que los pacientes consulten a tiempo, porque las terapias trombolíticas tienen una ventana. Usualmente eso se llama como eh, el tiempo de oro, la hora de oro. Bueno, sí lo van a encontrar en los libros. El tiempo puerta aguja también es importante. Entonces, el tiempo puerta aguja es el tiempo que transcurre desde que llegó a la puerta de urgencias hasta que le pusieron la aguja para trombolizarla, ¿sí? Porque no hay que demorar la atención de estos pacientes. Hay que priorizarlos.
Y eso se llama el tiempo puerta-aguja o puerta-balón, si es que le van a hacer un cateterismo, ¿sí? Puerta-aguja, todo esto aparece en las guías que después van a ir revisando. Entonces, ya dijimos que los antiagregantes interfieren con la agregación de las plaquetas, más la parte de abajo, y los anticoagulantes lo que impactan es la formación de fibrina en diferentes puntos. Entonces, uno clasifica los anticoagulantes en diferentes grupos según el mecanismo de acción. Los antagonistas de la vitamina K, los anticoagulantes directos por vía oral, todos los que están en negro aquí arriba es porque se dan por vía oral, ¿listo? Y los que están en rojo es porque son inyectados. Los anticoagulantes parenterales que inhiben el factor 10A, la heparina no fraccionada, que inhibe factor 10A y factor 2, y los inhibidores directos de la trombina. Entonces, ahí tenemos casi que todos los anticoagulantes que se usan hoy en día en la práctica clínica. Warfarina, DOAC, heparinas o heparina bajo peso molecular, heparina no fraccionada, inhibidores directos del factor 2. ¿Listo? Que es los inhibidores directos de la trombina. ¿Bien? Entonces aquí están los dicumarínicos, el acenocumarol, la warfarina, en los BKA, ¿listo? Antagonistas, vitamina K, warfarina, acenocumarol, dicumarínicos, los superwarfarínicos. Estos son los DOAC, que son los anticoagulantes orales directos. Se llaman directos porque no necesitan ningún intermediario para su mecanismo de acción. Directamente todos pueden inhibir el factor 10A. Por eso se llaman inhiben el factor 10A. La enoxaparina y el fondaparinux son inyectados. También son inhibidores del factor 10A. El fondaparinux lo hace de forma directa. Y la enoxaparina lo hace a través de la antitrombina. Ya vamos a volver a repetir eso. La heparina no fraccionada lo hace a través de un intermediario, que también es la antitrombina. Pero a diferencia de las de bajo peso, como la enoxa, la heparina no fraccionada también inhibe el factor 2. Eso no lo hacen las heparinas de bajo peso molecular. Las de bajo peso solo inhiben el 10 activado. Y la bivalirudina y el dabigatran, que son de los DOAC, aquí estos anticoagulantes directos, pero no sobre el factor 10, sino sobre la trombina, que es el factor 2. Esos son los anticoagulantes. Hasta ahí todo claro, ¿no? El objetivo de la cascada de la coagulación es activar el factor 10 para coger la protrombina y volverla trombina, y que la trombina coja el fibrinógeno y lo vuelva a fibrina. ¿Te oímos? Sí, se pueden combinar esto en algunos pacientes, no en todos. Y se combinan entre anticoagulantes y antiagregantes a veces, ¿no? Pero el riesgo de sangrado pues es muy alto. Ahí es donde viene el, digamos, el escenario. Entonces, ¿qué es lo que se debería combinar? ¿Sí? Y usualmente warfarina con aspirina no. ¿Listo? De pronto es más razonable utilizar un DOAC con una aspirina en los pacientes con infarto. ¿Listo? Que fueron sometidos a un cateterismo. Bien. Pero warfarina con aspirina no. Eso sí no. Entonces hay cosas que sí se pueden combinar y hay otras que no. Muy arriesgado combinar warfarina con aspirina. ¿Listo? Entonces hasta ahí está claro.
Y los antiagregantes o los antiplaquetarios, pues, la aspirina, quinienil tropoxano A2, los bloqueadores de adenosina difosfato, adenosina difosfato, en donde está el clopidogrel, el parasugrel, ticagrelol y el cangrelor, que se da por vía parenteral, y los inhibidores del receptor de glicoproteína 2B3A, en donde está el eptifibatide, el tirofiban y el apiximab, que es un anticuerpo monoclonal. Ya saben que todos los medicamentos que terminan en MAP son anticuerpos monoclonales. Estos interfieren con la agregación. Han aparecido unos nuevos antiagregantes que tienen que ver con otros mediadores como la serotonina, ¿sí? Pero en general en Colombia se utiliza aspirina, clopi o prasu o tica y en algunos casos los inhibidores de la glico 2B3A. Ya conocen ustedes la cascada de coagulación clásica, ¿no? La vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común, que tiene como objetivo las grandes cantidades de fibrina y que digamos, este modelo ayuda a entender un poquito cómo funcionan los factores, cómo se van activando de forma secuencial y que se puede utilizar algunos paraclínicos para evaluar esas vías. Entonces, el PTT evalúa la vía intrínseca y el PT la vía extrínseca. Algunos anticoagulantes que se usan hoy en día utilizan estos paraclínicos, el PT y el PTT, para evaluar el nivel de anticoagulación de los pacientes. El PTT se utiliza para monitorizar la anticoagulación por heparina no fraccionada. El PT se utiliza para monitorizar la anticoagulación en pacientes que reciben warfarina. En el caso de la enoxa, o heparinas de bajo peso molecular, como su mecanismo de acción tiene que ver con la inhibición del factor 10, entonces hay un examen que se llama los niveles de anti-10A. Niveles de anti-10 activado, que se puede considerar para heparina de bajo peso molecular, ¿no? Como la enoxaparina, pero que no se hace de forma rutinaria, no se hace, no es necesario hacerlo, ¿listo? Pero lo que sí es necesario hacer es pedir un PT siempre a todos los pacientes que toman warfarina y pedir un PTT a todos los pacientes que están anticoagulados con heparina no fraccionada. Yo les dije al inicio, te oímos. Pero solamente para warfarina y heparina no fraccionada. Sí, esos son los que hay que monitorizar el nivel de anticoagulación. Uno puede monitorizar los otros si quiere, pero no es necesario. No es necesario. ¿Sí? Y esa es la ventaja que tienen los DOAC. Los DOAC no necesitan monitorización de rutina. El DOAC no necesita monitorización de rutina. No hay que pedirles PT, PTT, INRs. No se hace un seguimiento de la anticoagulación con estos paraclínicos. ¿Listo? ¿Que hay exámenes que evalúan el impacto que tienen sobre los factores? Sí. Uno puede evaluar la actividad del factor 10, porque son inhibidores del factor 10, o la actividad de la trombina con el dabigatran. Pero los DOAC tienen digamos, una farmacocinética tan predecible que se sabe que con su uso los pacientes están en rango de anticoagulación. Eso no pasa con la warfarina. La warfarina sí hay que monitorizarla con el PT, y con el PT se calcula un parámetro que se llama el INR, y ese INR le dice a uno si el paciente está bien anticoagulado o está sobre anticoagulado o está
subanticoagulado, ¿sí? Infraanticoagulado, le falta anticoagulante. Eso es a través del INR en el caso de la warfarina. Y para el PTT o para la heparina no fraccionada, en anticoagulación, pilas. En anticoagulación. Ya les dije que una cosa es estar anticoagulado y otra cosa es la tromboprofilaxis. En tromboprofilaxis, con heparina no fraccionada, no se necesita el PTT. Pero en anticoagulación con heparina no fraccionada, sí se necesita el PTT. Sí. Los DOAC no necesitan seguimiento. El Fondaparinox no necesita seguimiento, monitorización. Se puede pedir, sí, pero no se hace. No se hace. ¿Quedó claro? Bien. Esta es la cascada de coagulación del el modelo nuevo de la cascada, porque este es el modelo clásico. Y el modelo nuevo dice que hay una fase de iniciación, de amplificación, de propagación y de terminación. ¿Sí? Que no son dos vías, sino una vía no más. Y que se resume en estos procesos. Entonces, cuando hay una lesión del endotelio, se activa la cascada, entonces aparece el factor tisular, que activa el factor 7 que está por ahí circulando en pequeñas cantidades, y este activa pequeñas cantidades del factor 10 y del 9, ¿sí? Y estas pequeñas cantidades del 10, pues como la cascada no puede ser tan grande tampoco, porque si el paciente se llena de trombos por todos lados, entonces el 10 pues también activa algunos mediadores, ¿no? Como el inhibidor del factor tisular. ¿Listo? Inhibidor del factor tisular como para que la cascada no sea tan marcada y el paciente no se ponga ahí todo trombofílico. Estas pequeñas cantidades del factor 10 activarán, y todo esto es la fase de iniciación, ¿no? Pequeñas cantidades de trombina. Pequeñas cantidades de trombina que activará la plaqueta, ¿sí? La superficie de la plaqueta a través del receptor que tiene la plaqueta, que es uno de los receptores, que es la glicoproteína 1B. ¿Listo? El receptor transmembrana de las plaquetas. Entonces, esta trombina, pequeñas cantidades de trombina, ojo, poquito. Estamos en la fase de iniciación. Y esa activación de la plaqueta, pues activará al factor 5, veanlo aquí, al factor 8 y al factor 9. Entonces empiezan a activar lentamente los factores, ¿sí? Y cuando ya tenemos la activación del factor 9, del 11, del 8, empiezan a aparecer los complejos. ¿Listo? Empiezan a aparecer los complejos. Entonces, cuando el 8 se une con el 9, pues aparece el complejo intrínseco de NASA, que era lo que mencionaba ya, la vía intrínseca de la coagulación. ¿Listo? La vía intrínseca de la coagulación. Estas pequeñas cantidades de factor 10 que pudieron activar un poquito a la trombina, pues no son suficientes para hacer un gran coágulo y necesitamos más factor 10, mucho factor 10. Entonces viene la fase de la amplificación, que consiste en la activación de grandes cantidades de factor 10 a través del complejo intrínseco. Entonces este complejo intrínseco sí activa mucho factor 10, mucho factor 10. Que se unirá con el 5 y formará el complejo protrombinasa. Enzima responsable de la activación del factor 2. ¿Listo? Porque decíamos que el objetivo es coger la protrombina y tener mucho factor 2 activo, trombina. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Mucha trombina para coger el fibrinógeno y volverlo fibrina. Y cuando tenemos todo ese montón de fibrina, ahora sí podemos hacer un gran trombo plaquetario, en donde participa el receptor de la plaqueta, la glicoproteína 2B3A. ¿Listo? Entonces hay una fase de iniciación, de amplificación, cuando hay mucho factor 10,
y de propagación, que es toda esta trombina. Esto que sí tiene la capacidad, porque esta no. Esta trombina del inicio es ineficaz para activar el fibrinógeno, pero esta cantidad de trombina sí activa mucho fibrinógeno. Y ahora sí tenemos un gran trombo plaquetario. Como el paciente no se puede llenar de trombos por todos lados, entonces se activan los mecanismos anticoagulantes que tiene la cascada. Entonces viene la fase de terminación de la cascada. Terminación de la cascada. Y eso es a través de la antitrombina. ¿Listo? Antitrombina, que tiene la capacidad de inactivar el factor 2 y al 10. ¿Listo? 2 y 10. ¿Cómo se activa esa antitrombina? Por los efectos del 10 y por el heparan sulfato que libera el endotelio lesionado. HS, heparan sulfato. ¿Bien? ¿Me siguen ahí? Listo. Y el factor 2 se une a la trombomodulina para modular el trombo y en presencia de otra proteína que es la proteína S, que aquí no está graficada, pero la proteína S es un cofactor, activan a la proteína C, que es un potente inhibidor del factor 5. Entonces la proteína C y la proteína S son proteínas anticoagulantes endógenas, que lo que hacen es inactivar el factor 5, y si se inactiva el 5, de aquí para abajo, disminuye la producción de la trombina, de la fibrina y la cascada termina. La cascada se detiene. Entonces los anticoagulantes están diseñados para actuar en algún punto de la cascada de coagulación. La warfarina, que es la primerita, actúa desde el inicio de la cascada. Desde el inicio de la cascada. Apenas empieza la cascada de coagulación, aquí ya está actuando la warfarina. Entonces la warfarina es muy buen anticoagulante porque inactiva a los factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K, como el 7. Entonces, desde el inicio de la cascada, la warfarina ya está actuando. ¿Vamos bien? Pero la warfarina no solo actúa en el 7, ¿no? También actúa en el 2, en el 9, ¿en 10. cuál otro? Así. Y en el 10, en el 2, en el 7, en el 9, en el 10. ¿Listo? Entonces la warfarina actúa desde el inicio de la cascada de coagulación y en toda la cascada. Por eso es tan buen anticoagulante. Los otros aparecen cuando el factor 10 se activa. Es decir, que actúan como en la mitad de la cascada de coagulación, más o menos. ¿Sí? En esta fase de amplificación, ¿listo? También un poquito por aquí, pero cuando hay grandes cantidades de factor 10 activo es cuando aparecen los anticoagulantes directos o los niveles directos del factor 10, que es el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban, esos. Actuar un poquito después de la warfarina. Y las heparinas, bueno, el dabigatran que actúa en el 2, en este, que también es un anticoagulante directo, y las heparinas que tienen un mecanismo de acción a través de la antitrombina. Aquí es donde actúan las heparinas. ¿Y qué es lo que hacen las heparinas? Potencian los efectos de la antitrombina. Potencian el efecto que tiene este sustrato endógeno sobre el factor 10 y el factor 2. Es decir, que el mecanismo de acción de las heparinas depende de la presencia de la antitrombina. Eso no le pasa a los DOAC. Por eso decíamos que son directos, porque no necesitan a nadie para su mecanismo de acción. Solo necesitan que el factor 10 esté activo y que la trombina esté activa. Pero las heparinas necesitan de la presencia de la antitrombina. ¿Vamos bien? Listo. La warfarina tiene una particularidad, y es que no solo inhibe el factor 2, 7, 9 y 10, sino que además puede inhibir a la proteína C y a la proteína S.
inhibe a la proteína C y a la proteína S. Y esas proteínas tienen vidas medias más cortas que los factores de coagulación del 10. ¿Listo? O del 10 no, de los dependientes de la vitamina K, que ya son los que mencionamos. Entonces la warfarina en las primeras horas puede tener algunos efectos procoagulantes. ¿Listo? Procoagulantes. Y estar asociado con unas necrosis, unos microtrombos. ¿Sí oímos? Profe, ¿me puede volver a explicar, por favor, lo de la warfarina y la proteína C y S? Que la warfarina, además de inhibir a los factores que son dependientes de la vitamina K, tiene efectos inhibitorios sobre los anticoagulantes endógenos. ¿Cuáles son los anticoagulantes endógenos? La proteína C y S. Proteína C y S, anticoagulante endógeno, y la warfarina los inhibe. Como son anticoagulantes, al estar inhibidos, entonces la warfarina puede tener un efecto procoagulante al inicio de la terapia, por inhibición de estos. Porque si los inhibe, el factor 5 no se inactiva y hay más propagación de la cascada, y hay más trombos, y se pegan más plaquetas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Y por qué se inhiben primero? ¿Por qué se inhiben primero estas proteínas C y S? Se inhiben primero que los otros factores, que el 2, el 7 y el 9, porque tienen una vida media más cortica. O sea que se inactivan más rápido. ¿Listo? Bien. Entonces ya con eso vimos un montón. Entonces los anticoagulantes se clasifican según su administración, en parenterales y orales, y según su mecanismo de acción. Los inyectados, no fraccionada, bajo peso, pentasacárido, que es el fondaparinux, inhibidores directos de trombina, bivalirudina y lepirudina, los cumarínicos, el acenocumarol, la warfarina, dicumarínicos, los inhibidores del factor 10, rivaroxabana, pixa y edoxa, y el inhibidor de la trombina por vía oral, que es el dabigatran. Todos están disponibles en Colombia. Todos, ¿sí? Unos usan más que otros. Bueno, ya cuando estén viendo tratamiento de las enfermedades tromboembólicas, bueno, allá escogen cuál anticoagulante quieren usar. ¿Listo? Pero ya saben que así se clasifica. Heparina no fraccionada es un medicamento biológico, es una terapia biológica. ¿Listo? Se obtiene de los glucosaminoglicanos de bovinos y porcinos, ¿sí? Entonces es un medicamento biológico, es un medicamento muy grande, ¿sí? Todas las heparinas tienen como farmacóforo un glucosaminoglicano, ¿listo? Y su mecanismo de acción ya lo vimos. Dependen de la antitrombina, específicamente de la antitrombina 3, que es la responsable de inactivar dentro de la cascada y dar fin a la cascada de coagulación. Inhibe el 10 y el 2 en una proporción de 1:1, o sea que inhibe el 50% del 10 y el 50% del 2. Aquí hay una imagen en donde se ve todo el glucosaminoglicano. ¿Listo? Estas cargas son muy positivas, muchachos, que ven aquí. Estas cargas negativas son muy importantes porque hay un medicamento que es el antídoto de la sobredosis por heparina no fraccionada, y ese antídoto es la protamina. ¿Y por qué la protamina es el antídoto? Porque la protamina es un medicamento rico en cargas positivas. ¿Listo? Entonces, estas cargas positivas forman un enlace con estas cargas negativas de las heparinas, y la protamina será el antídoto de la sobreanticoagulación por la heparina no fraccionada. Bien, entonces esas cargas que están ahí son importantes. Entonces, aquí en el esquema lo que vemos es que la heparina se une a la antitrombina 3 y potencia sus efectos. ¿Cuáles? Los de inhibir al 10 y al 2. Y la cascada termina.
¿Cómo se administra la heparina no fraccionada? Se puede administrar por vía endovenosa cuando es para anticoagular al paciente. Se puede administrar por vía subcutánea cuando es para tromboprofilaxis, pero nunca por vía intramuscular, por el riesgo de un hematoma. ¿Listo? Y porque la farmacocinética es bien rara cuando se administra por vía intramuscular, bien impredecible. Entonces, las vías de administración de las heparinas, de la heparina no fraccionada, es ella, acuérdense que es ella solita dentro del grupo terapéutico, heparina no fraccionada. ¿Sí? Lo que ustedes van a ver en su práctica clínica, o por vía endovenosa o por vía subcutánea. La diferencia, IB está anticoagulado, SC tiene tromboprofilaxis. ¿Listo? Biodisponibilidad limitada, es del 30%. Estamos hablando de subcutáneo porque saben que por vía I es del 100. El tiempo de latencia, de 20 a 60 minutos. Entonces la no fraccionada empieza a funcionar rapidito. ¿Sí? Tiene metabolismo hepático. Metabolismo hepático. En un sistema que se llama el sistema retículo endotelial. Ahí es donde se metaboliza la heparina no fraccionada. Y tiene la ventaja de que como se metaboliza mucho en hígado, no tiene tanto impacto o no tiene tanta importancia el aclaramiento renal. Por eso uno puede utilizar las heparinas no fraccionadas en pacientes con insuficiencia renal o con tasas de filtrado muy bajitas. ¿Sí? Porque el metabolismo depende del hígado y su aclaramiento y metabolismo no depende de los riñones. Entonces la heparina no fraccionada se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Listo? Como su vida media es corta, la heparina no fraccionada tiene una vida media corta. Para anticoagular a los pacientes, para anticoagularlos, es necesaria una administración en bolo, una dosis de carga, y después de la dosis de carga se da una infusión continua. Esto es un problema, porque entonces anticoagular a un paciente con heparina no fraccionada supone que el paciente tiene que estar hospitalizado, porque yo no puedo hacer una infusión continua del paciente en la casa, 24/7, infundiéndole heparina no fraccionada estando en la casa. Pues tendría que tener personal de salud ahí en la casa del paciente todo el día, vigilando la infusión. ¿Listo? Entonces, eso es una limitante de la heparina no fraccionada, que para anticoagular al paciente se debe administrar en infusión continua el medicamento. Entonces, hay anticoagulantes que son más cómodos, que se administran o cada 12 horas o por vía oral. ¿Sí? Cada 12 por vía subcutánea o, dependiendo del esquema, una vez al día por vía oral. ¿Bien? Diferente, ojo, esto es para la anticoagulación. Diferente a la vía subcutánea. También está por vía subcutánea para tromboprofilaxis y pues no hay lío. ¿Mm? ¿Preguntas hasta ahí? No. Y el antídoto es la protamina. En caso de sobreanticoagulación y el examen con el que se evalúa el nivel de anticoagulación de este medicamento es el PTT, el tiempo parcial de tromboplastina, el PTT. Y si el paciente se sobreanticoagula con el medicamento, dependiendo de cuántas unidades le hayan puesto de heparina no fraccionada, ojo que la heparina no fraccionada, la dosis se calcula o se administra en unidades internacionales. No vayan a escribir allá en la fórmula médica 5.000 miligramos de heparina, no. Viene en unidades internacionales como la insulina, en unidades. ¿Listo? Y lo que nos dicen aquí es que 100 unidades de heparina no fraccionada se inactivan con 1 miligramo de protamina. Con 1 miligramo de protamina. Dependiendo de cuántas unidades le hayan puesto, pues se calcula cuántos miligramos necesita el paciente. ¿Sí? De cuánto quieran revertir, cuántas unidades quieren revertir, bueno, cuántos miligramos hay que poner. La protamina es un medicamento que produce mucha hipersensibilidad porque se obtiene de los salmones, ¿sí? Del semen, del salmón. Entonces es muy inmunogénico, está asociado a algunas reacciones de hipersensibilidad, fiebre, anafilaxia, rasquiña, prurito. Bueno.
el PTT, cuando se lo piden al paciente para ver si está anticoagulado, tiene que ser en promedio 2 veces el valor normal del PTT. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor normal del PTT? El PTT normal, el de ustedes, el basal. Asumiendo que ustedes son personas sanas y que no tienen trastornos coagulopáticos ni hemofilias, porque si tienen una hemofilia o un trastorno de la coagulación, pueden tener el PTT prolongado. Entonces, el doble de eso. Cuando el resultado del laboratorio llegue 2 veces ese tiempo, el normal, el paciente está bien anticoagulado. Pero si el tiempo que le reportan es 4 veces ese valor, 5 veces, pues el paciente ya se le sobre anticoaguló y habrá que disminuir la infusión de la heparina no fraccionada. Estará sobre anticoagulado. Entonces, como se dan cuenta, anticoagular a un paciente con heparina no fraccionada es complejo. ¿Listo? Es complejo. ¿Cuáles son las dosis? Su presentación, bueno, el vial viene de 5.000 unidades por mililitro y para profilaxis usualmente se utilizan 5.000 unidades cada 12 horas. ¿Listo? Y para anticoagularlos, se pasa un bolo de 60, 80 unidades por kilo y después se deja una infusión y esa infusión es entre 12 a 18 unidades por kilo hora. Y después de estar infundiendo el medicamento, a las 6 horas se pide el PTT, que tiene que estar en promedio 2 veces el PTT normal. Eso será entre 50 y 70. Si está muy bajito, 20, 30, ni siquiera han alcanzado los niveles de anticoagulación, es como si no le hubieran hecho nada. Si están ya por arriba del doble, 3 veces más, ya se están saliendo de la ventana de anticoagulación. Reacciones adversas, las relacionadas con su mecanismo de acción, hemorragias, ¿listo? Que se evitan haciendo un seguimiento con el PTT. El antídoto, la protamina. Hay una reacción adversa que ocurre con las heparinas, que es el HIT, que es la trombocitopenia inducida por heparina. Trombocitopenia inducida por heparina. Hay una disminución del recuento de las plaquetas con eventos trombóticos. Uno pensaría que la trombocitopenia le da hemorragia al paciente y sí, le da hemorragias. Pero en este escenario de la trombocitopenia por heparinas, los pacientes están trombocitopénicos, pero con eventos trombóticos. ¿Listo? Si un paciente es usuario de una heparina y se pone trombocitopénico y fuera de eso hace un evento trombótico, hay que sospechar de que pueda ser un HIT, una trombocitopenia inducida por heparina. Bien, se han descrito pues, las reacciones de hipersensibilidad, que ustedes ya saben cómo se clasifican, necrosis de la piel y osteoporosis a largo plazo. ¿Sí? Uso crónico, el uso crónico de heparinas. El uso crónico de heparinas puede tener alguna relación con osteoporosis. ¿Listo? Con la osteoporosis. ¿Bien? Estará contraindicado su uso si hipersensibilidad, como todos los medicamentos. Usualmente la gran mayoría de medicamentos no se usan si hay historia de hipersensibilidad. Las trombocitopenias severas, no es que el paciente tiene 30.000 plaquetas, 40.000, 50.000. ¿No? Pues nadie en su sano juicio le administraría una heparina cuando el paciente tiene una trombocitopenia significativa. Una hemorragia activa, ¿sí? Un evento hemorrágico, pues no. ¿Listo? Y no se administra por vía intramuscular. Importante de la heparina no fraccionada. Se puede utilizar en embarazadas. ¿Listo? Se puede usar en embarazadas. ¿Bien? Para que no lo olviden, porque algunas mujeres tienen riesgo de eventos trombóticos durante el embarazo. ¿Qué tal me quedó el dibujo? Bien, ¿sí o no? Entonces, se puede usar en embarazadas, porque algunas mujeres tienen riesgo de eventos trombóticos. Entonces se puede usar o para anticoagularlas
o para tromboprofilaxis. ¿Listo? Si la señora embarazada hace un evento trombótico, pues porque el estado de gestación es un factor de riesgo para trombosis por diferentes factores, lesiones endoteliales, ¿sí? La presión del útero sobre el retorno venoso, aumenta, digamos que las hormonas del embarazo aumentan la síntesis de los factores de coagulación. ¿Te oímos? Sí. Se puede anticoagular, depende del compromiso, ¿no? Depende de la extensión. Sí, se puede anticoagular. Arteria, ¿no? Arteria, ¿sí? Y el cirujano vascular, pues considerará si solo anticoagula o le hace una cirugía. Profe, pero si no tenía síntomas relevantes en eso, de la terapia. Pero es que es arteria, estamos hablando de arteria, ¿no? Entonces, Sí, profe. las trombosis arteriales, digamos que pueden ser diferentes a las trombosis venosas, ¿sí? Y obviamente las trombosis venosas, pues también cambian si son superficiales o profundas. Porque qué tal, porque qué tal que tenga una trombosis de la arteria radial, ¿sí o no? Y la señora tenga como antecedente una ligadura de la arteria cubital, como antecedente quirúrgico. Depende del contexto, ¿no? Porque uno dice, pues si es la radial y la cubital sigue perfundiendo bien, pues ¿cuál es la emergencia, no? Seguimiento ecográfico. Pero hay pacientes como yo que tenemos ligada la arteria radial. Yo tengo una ligadura de la arteria radial derecha. Si me llega a dar una trombosis de la cubital, sería muy grave, porque me quedo sin mano. Entonces, hasta una terapia trombolítica. ¿Mm? ¿Estamos? Los anticoagulantes orales casi siempre hoy en día son los de elección. ¿Listo? Porque son muy cómodos y son muy buenos anticoagulantes, muy buenos. Eh, heparina, como es tan grande, no cruza placenta, entonces no está asociado a malformaciones fetales y cualquier otro medicamento que tenga impacto sobre la cascada o sobre la agregación plaquetaria, pues aumenta el riesgo de sangrado, ¿no? Aumenta el riesgo de sangrado. Entonces hay que tener cuidado con los medicamentos que impactan la cascada de coagulación, ¿no? Los antidepresivos pueden tener impacto, los AINES, ¿listo? La quimioterapia, los pacientes con quimioterapia que tienen trombocitopenia, tienen mayor riesgo de hemorragias, etc, etc. Las heparinas no fraccionadas son muy grandes, entonces, por diferentes métodos químicos y enzimáticos, disminuyeron su tamaño y aparecieron heparinas de bajo peso molecular, que son fracciones de la no fraccionada. ¿Mm? Y los medicamentos que están ahí son la dalteparina, la enoxa, la nadro y la tinzaparina. La más utilizada en Colombia es la enoxa, pero no quiere decir que las otras no se consiguen, también se consiguen. Y en pandemia, cuando se acabó la enoxa, porque todos los pacientes con COVID necesitaban de enoxa, pues empezaron a utilizar el Darte, Nadro, las otras. ¿Sí? Mecanismo de acción, igual que la heparina, pero como es más pequeña la heparina, entonces tienen más afinidad por el factor 10. ¿Listo? Hay mayor inactivación del 10. La no fraccionada es 50-50, este es como 90-10. La relación entre inactivación del 10 sobre trombina. Se inactiva más el factor 10 que el 2. ¿Listo? Tiene una muy buena biodisponibilidad por vía subcutánea. Entonces,
por vía subcutánea sí se puede anticoagular a un paciente con una heparina bajo peso molecular. Eso no pasaba con la no fraccionada. Entonces se puede dar enoxa subcutáneo para anticoagular al paciente. ¿Listo? A diferencia de la no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular tienen más aclaramiento renal. Eso sí tienen una eliminación renal. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal que tengan tasas de filtrado glomerular menores a 30, tasa de filtrado menor a 30, no se recomienda el uso de las de bajo peso. Eso no le pasa a la no fraccionada. Se puede usar por abajo de 30, estas no. ¿Sí? O no deberían usarse. Si se usan porque no hay otros anticoagulantes en el mundo y tocó utilizar la enoxa. Esa es una condición para hacerle una monitorización a la enoxa o a los otros. Entonces ahí es donde piden los niveles de anti-10A. Los niveles de anti-10A se podrían solicitar en pacientes usuarios de heparina bajo peso molecular que tienen falla renal. Otras condiciones para pedir niveles de anti-10A, pacientes con obesidad extrema, ¿no? Obesidad extrema. Entonces, la farmacocinética de estos medicamentos cambian en los obesos. Entonces, para saber si el paciente está anticoagulado o no, entonces anti-10A se puede pedir. Entonces, esas son como las dos condiciones. Bueno, uno podría decir que en población pediátrica también, en pediatría, aunque yo nunca en mi vida he visto un niño con enoxaparina, pero puede pasar. Pacientes complejos pueden tener enoxa. Pediatría, obesos y con falla renal, usuarios de bajo peso podrían requerir la monitorización con anti-10A. De resto no se monitoriza. ¿Listo? No se monitoriza. Las heparinas de bajo peso molecular tienen una vida media más larga. Entonces no necesitan infusión continua para anticoagular al paciente. Bastará con la administración cada 12 horas. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta de vida media más larga de la heparina de bajo peso molecular? Porque si el paciente está hospitalizado y va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico, entonces tocará suspender la heparina de bajo peso con un tiempo prudencial antes de la cirugía. En cambio que la no fraccionada se puede suspender de manera más cercana a la cirugía. ¿Sí? Más cercana. Eso es importante en ginecología. Cuando estén viendo ginecología y estén viendo trombosis en embarazada y tiene una trombosis y está anticoagulada y el parto va a ser por cesárea, pues en algún momento antes de la cesárea tendré que suspender el anticoagulante y en el posoperatorio tendré que reiniciárselo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la vida media, las heparinas de bajo peso se tendrá que suspender con más tiempo en comparación a la no fraccionada. ¿Listo? Los usos son muy similares de las dos heparinas. ¿Bien? Entonces hay una tabla que diferencia el peso, el tamaño de las dos heparinas. Estas con PTT, estas, pues el nivel de anticoagulación se correlaciona muy bien con el peso y no necesita monitorización. Es más probable que los pacientes hagan un HIT, que es la trombocitopenia inducida con heparinas con la no fraccionada. Señor o señora. Sí. Lo que pasa es que la FA se divide en fibrilaciones auriculares valvulares. Esa calificación cambió, pero cuando salió la indicación del medicamento, de los nuevos medicamentos, fue por esto. La FA se clasifica en valvular y FA no valvular. Entonces, cuando hicieron los ensayos clínicos controlados, comparando a warfarina versus los otros, y los otros eran los DOAC, que eran los que se daban por vía oral, y hicieron la comparación de los dos grupos de intervención,
Los pacientes que tenían FAs valvulares los sacaron de los ensayos, fueron excluidos. Y estos pacientes con FA valvular contempla a los pacientes que tienen reemplazos valvulares mecánicos, ¿sí? Entonces, un paciente con un reemplazo valvular mecánico y un paciente con estenosis valvulares severas quedaron por fuera de los estudios. Entonces, solo salió la indicación de los DOAC versus warfarina en no valvulares, que eran los otros pacientes. ¿Vamos? Entonces, los DOAC nunca se probaron en estos estudios en estos pacientes con reemplazo valvular mecánico. Y después trataron de demostrar. Dijeron, no, pues hagamos un estudio chiquitico. Y cuando les dieron DOAC versus warfarina, todos los que estaban en DOAC terminaron con trombosis. Les pararon el estudio y dijeron, no, definitivamente la warfarina es la mejor cuando la válvula es mecánica. ¿Vamos? ¿Me siguen ahí? ¿Sí, no? Pero la pregunta, digamos, es interesante por eso, ¿no? Pero ¿por qué un paciente que tiene un reemplazo valvular mecánico, por qué no le pongo un DOAC? Porque esos pacientes no quedaron incluidos en el ensayo clínico. O sea, no hay cómo demostrar la eficacia del DOAC en esas válvulas. Lo que debíamos ayer con finerenona en el estudio. Los pacientes sí o sí tienen que ser diabéticos porque así hicieron el estudio y así quedó la indicación del INVIMA. Entonces, cuando ustedes ven los estudios de warfarina versus los otros, ¿sí? Siempre los títulos son así. Por ejemplo, este del 2011. Rivaroxaban versus warfarina en fibrilación no valvular. Porque los valvulares son los que tienen los reemplazos mecánicos y las estenosis severas. Y esos pacientes no fueron incluidos en el estudio. Entonces, indicación del rivaroxaban, pacientes con FA no valvular. Porque si es una FA valvular, el DOAC no estaría indicado. Lo que estaría indicado es la warfarina, que es la que ha demostrado ser más eficaz en este escenario de válvula, de etiología valvular. Por eso. ¿Listo? No olviden esto del mecanismo de acción. Que las de bajo peso, pues mucha afinidad por el 10. ¿Sí? Y ya no tanta actividad por el 2. ¿Listo? Infusión continua y las otras por vía subcutánea se puede. El fondaparinux es un medicamento de síntesis química, no es un biológico. No es un biológico. Y solo es el pentasacárido, que es el farmacóforo de las heparinas. Entonces, todas las heparinas tienen un glucosaminoglicano, que es este, pero son muchos pegados. ¿Sí? El fondaparinux solo tiene una unidad. Entonces, es conocido por ser un pentasacárido. Un pentasacárido. Entonces, el fondaparinux es un pentasacárido. Las heparinas tienen pentasacáridos, pero muchos. El fondaparinux solo es uno, que es este. Es de síntesis química, no es biológico, solo tiene el pentasacárido, que es el farmacóforo de las heparinas, y es el responsable de la inhibición selectiva por el factor 10. ¿Listo? Es muy selectivo por el 10. Problemas, el mismo de la heparina, que no se puede utilizar con tasas de filtrado por abajo de 30 mililitros minuto. Es de administración subcutánea, eso no viene ni por vía oral, ¿listo? Tampoco se pone por vía endovenosa, sino subcutáneo. Las indicaciones son las mismas de las heparinas. No necesita un control paraclínico como seguimiento. Y tiene la ventaja de que no produce HIT. ¿Listo? ¿Te oímos? Profe, entonces, ¿cuál sería de mejor elección? ¿Este o las heparinas?
Las heparinas tienen más evidencia, tienen más estudios clínicos, ¿sí? Pero el fondaparinux tiene una ventaja sobre las heparinas, y era lo que les estaba mencionando, y es que no produce trombocitopenia inducida por heparinas. Y en caso de que el paciente haga un HIT, el caso de que el paciente desarrolle el HIT, el tratamiento de elección del HIT es el fondaparinux. Entonces, si las heparinas están contraindicadas por algún motivo, bueno, fondaparinux puede ser y se puede incluso utilizar en infarto agudo del miocardio. Cuando vean las guías de infarto, ahí van a repasar el fondaparinux. Pero tiene una ventaja y es el tema del HIT. No produce, y además de no producirlo, es el tratamiento de elección en los pacientes que hayan desarrollado el HIT. ¿Listo? Ventaja, una dosis diaria. Desventaja, la falla renal. Si la tasa de filtrado es menor a 30, no se puede usar. ¿Bien? Pero siempre las heparinas pues serán superiores porque tienen más estudios clínicos que el fondaparinux. ¿Sí? Enoxaparina tiene un montón de estudios. Dalteparina tiene estudios en cáncer. ¿Mm? Listo, y esos son como los inyectados heparínicos. Sigue la warfarina, que es el cumarínico, y lo que hace la warfarina es inhibir la enzima responsable de la reducción de la vitamina K. Entonces, la vitamina K necesita estar en su forma reducida. La vitamina K necesita estar en su forma reducida para poder activar a los factores dependientes de ella. Y esa activación básicamente consiste en una carboxilación, ¿sí? Entonces, lo que hace la vitamina K reducida es actuar como cofactor para la carboxilación. Véalo, aquí está. De los factores 2, 7, 9 y 10, que mientras no estén carboxilados estarán inactivos. Esta reducción de la vitamina K lo hace una enzima que se llama la vitamina K epóxido reductasa. Epóxido reductasa. Entonces la warfarina es un inhibidor principalmente de la epóxido reductasa de la vitamina K. Es decir, que el mecanismo de acción de la warfarina depende de la actividad de esta reductasa, porque es ella quien reduce a la vitamina K para que actúe como cofactor de la activación de los factores. ¿Me siguen? Sí. Y esta epoxidorreductasa depende de un gen que es el BCOR, es el gen que codifica para esta reductasa. Entonces, algunos pacientes tienen polimorfismos de este gen y la respuesta a la warfarina no es tan adecuada, o puede ser muy adecuada. Entonces, la eficacia de la warfarina o la variabilidad en los efectos de la warfarina dependen del polimorfismo del BCOR, porque es el responsable de codificar para la epoxidorreductasa. ¿Listo? Entonces, la warfarina no es un inhibidor directo de los factores, como los DOAC. La warfarina actúa a través de esa reductasa. Ahí es donde actúa. Porque uno siempre responde que es que la warfarina es un inhibidor del factor 2,7. Sí, ese es el efecto final de la inhibición sobre la reductasa. Y eso es lo que les decía al comienzo, que la proteína C y S tienen vidas medias más cortas que los factores de coagulación. Entonces, al comienzo, lo que predomina de la warfarina es el estado procoagulante, por inhibición de estas dos que son los anticoagulantes endógenos. Por eso los pacientes que tienen eventos trombóticos o trombofilias les hacen estudios de mutaciones de proteína C y S, porque la mutación de la proteína C y S
puede ser un factor de riesgo para que el paciente tenga eventos trombóticos. Entonces, cuando estén en oncología o en hematología y estudiando el paciente con trombofilia, hay un examen que se llama mutación de la proteína C10. Si está mutado, mayor riesgo de trombosis. Entonces, al comienzo, lo que se inactiva con la warfarina son estas proteínas. ¿Listo? Y estos se demoran un poquito más en inactivarse, un poquito más. Entonces, tocará esperar, más o menos, de 2 a 3 días para que todos queden bloqueados, teniendo en cuenta su vida media. Y al tercer día, al estar todos bloqueados, ahí sí voy a pedir el INR para ver que el paciente ya esté anticoagulado. ¿Qué vimos? Profe, al momento de hacer una administración continua de ese medicamento, entonces van a haber periodos en los que haya procoagulación para proteína C y S y Al otros comienzo. de anticoagulación. O Solo digamos al principio es procoagulación y ya solo sigue anticoagulación. al comienzo es un poquito de procoagulación al comienzo y ya solo anti. Después ya el paciente queda anticoagulado. ¿Listo? Porque ya todos los factores quedan inhibidos. Entonces no Listo. importa que la proteína C y S estén inactivas después, porque igual ya todos los factores están inhibidos. Y como la warfarina actúa desde el comienzo de la cascada y en varios factores importantes de la cascada, entonces ya no importa la actividad de la C y la S. Entonces es al comienzo donde es protrombótica, al inicio de la terapia. Y por eso es que hay una terapia que ustedes han visto en la hospitalización, que se conoce como la terapia puente. ¿Sí la han escuchado? Sí, La terapia puente, de la warfarina con heparina. ¿En qué consiste, Erika, la terapia puente? pues lo que yo había visto era de pacientes que les iban a hacer cateterismo y dependiendo del INR les hacían esa terapia, entonces le cambiaban un anticoagulante por otro, pero no me acuerdo bien. Sí, entonces básicamente pues esa terapia puente, los pacientes les ponen heparina, ¿listo? De bajo peso molecular y estos pacientes son los que tienen embolismos pulmonares o trombosis venosas profundas, ¿sí? Que los quieren anticoagular. En el contexto de la fibrilación auricular y que en caso de que lo vayan a anticoagular con warfarina, pues la terapia puente no es necesaria. Pero si es para el tratamiento de una trombosis, sí se hace terapia puente. Y esa terapia puente es el uso de heparina para anticoagular al paciente inicialmente, ¿listo? Porque como la warfarina lo va a anticoagular a los 3 días, entonces necesitamos anticoagularlo antes con algo, antes con algo. Entonces, ¿qué se hace? Heparina, warfarina, a los 3 días se pide el INR, si el INR está entre 2 y 3, que ese es el rango de anticoagulación de INR, ya se suspende la heparina y ahora en adelante solo sigue con warfa. Y ya, ¿Se sigue con qué? ¿listo? Con warfarina, que es el anticoagulante que va a continuar el paciente. En el escenario de las trombosis, ¿listo? Un embolismo, un trombo en el pulmón, una trombosis venosa profunda. No se puede arrancar con warfarina solo, no. Primero heparina, ¿listo? Porque si no al paciente le da una necrosis de la piel, porque hacen microtrombosis. Por ahí hay un reporte de caso de una necrosis cutánea por warfarina. Necrosis cutánea, nunca lo olviden. Hagamos una foto. Necrosis inducida por sí, ver imagen. Hacen necrosis de la piel, ¿listo? Porque hacen microtrombosis, vea esto. Necrosis inducida por warfarina en pacientes con déficit de vitamina C y S de la coagulación. Vea ese paciente cómo llegó. Aquí en Colombia, paciente colombiano.
¿Listo? Entonces hay una necrosis porque la warfarina puede ser procoagulante. Profe, ¿qué es lo que Bien, se le pide? IRR. INR. Ese INR, ese INR es el índice internacional normalizado. Eso es lo que traduce. El índice internacional normalizado. Que básicamente es la división, es una razón, ¿listo? Es un ratio entre 2 PT. Entre 2 PT. ¿Sí? ¿Cuál? El PT del paciente, el tiempo de protrombina. Entonces el PTT es el tiempo de tromboplastina, el PT el tiempo de trombina, que ustedes vieron en fisiología. Entonces el INR se calcula dividiendo el PT que se obtenga del paciente y teniendo en cuenta el PT del día, control del día. Los que han estado por ahí en escenarios clínicos, a veces les aparece ahí PT del día o control del día. Ese control del día son los PT que han pedido ese día y en promedio en cuanto han salido pues, normales. ¿Sí? Entonces el INR se obtiene de dividir fórmula de INR, para que no lo olvidemos, se obtiene de dividir el PT del paciente sobre el PT normal promedio del día. ¿Cuántos PT pidieron en este hospital? No, es que hoy llegaron 5.000 pacientes a examen de PT. Bueno, ¿y cuánto fue el promedio normal? Tanto. Bueno, entonces, ¿cuánto tiene mi paciente sobre el PT promedio normal de ese día? Y así se calcula el INR. ¿Sí? Hay calculadoras de INR, entonces uno mete el PT del paciente. ¿Cuánto le quieren poner? ¿50? Póngale más, ¿no? 80. Control del día, 30. INR, 3.5. Uy, eso es demasiado alto. Ese paciente ya está sobre anticoagulado. Sus tiempos de coagulación, el PT, se le fue ya la mano. Porque un paciente que recibe warfarina debe estar entre 2 y 3, en promedio, entre 2 y 3, para decir que está bien anticoagulado. Si está por abajo de 2, tiene riesgo de trombo. Si está por arriba de 3, tiene riesgo de hemorragia. ¿Sí? Claro, en promedio, en casi todas las indicaciones de anticoagulación con warfarina, el INR tiene que estar entre 2 y 3. Maybe lo anotamos aquí para que digan que es que no lo anotamos. El INR entre 2 y 3. En casi todas las indicaciones. Si es una válvula mecánica, hasta 3.5 puede ser adecuado. ¿Qué es lo que dicen aquí? Abajito, vea. Un INR por arriba de 3 puede seguir siendo beneficioso en pacientes que tengan válvulas mecánicas. Que es esa fibrilación o esa valvulopatía, ¿listo? Mecánica, que fueron excluidos de los estudios cuando compararon contra los otros anticoagulantes. Pero para las demás indicaciones, un IN de 2 y 3 es adecuado. INR. ¿Estamos? Así se calcula, pero a ustedes les van a entregar ya el papel. Los que han estado en el hospital se han dado cuenta, INR 1.1, 1.2, 1.8, 2.9, 5. Cuando tienen 5, pues, el paciente ya se sobreanticoaguló. ¿Han visto los que trabajan por ahí en urgencias y hacen turnos? ¿Han visto alguna vez un INR por arriba de la meta? ¿Por 4 en 3.5? No, sí, seguro sí. ¿No? Sí, ¿En cuánto? Cuéntanos tu caso. no, no me acuerdo, pero sí, sí he visto. Sí se ven, pero pacientes anticoagulados con warfarina, ¿no? O el INR solo se prolonga por warfarina. ¿Cuándo se puede prolongar un INR además de warfarina? Uno por warfarina y otras causas de prolongación del INR.
Por ejemplo, la De pronto cuando cirrosis, se las administran varios a la vez, ¿no? Enfermedades no, hepáticas. enfermedades hepáticas, ¿no? Y creo que esta calculadora tiene algo de los tiempos de coagulación, vea. Los trastornos hereditarios. No sé si la hemofilia puede ser o no. Claro, todos los trastornos de la coagulación, pero uno que es muy común en Colombia, la cirrosis. Como Colombia es un país alcohólico, la cirrosis. La cirrosis. Entonces, la cirrosis, ¿por qué la cirrosis? Y más enfermedades, ¿no? El cáncer hepático también, una coagulopatía, una coagulación intravascular diseminada, una falla multiorgánica, una insuficiencia hepática aguda por sobredosis de acetaminofén puede prolongar un INR, ¿sí? Pero no se les olvide que el INR es un parámetro muy importante para evaluar la función del hígado, porque los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Y si el paciente tiene falla hepática, no hay ningún factor de coagulación disponible y el paciente nunca coagula, sino que se sobreanticoagula y termina hemorrágico. Entonces, la escala de la cirrosis que ustedes conocen tiene como criterio el INR que se calcula con el PT. Y 1 y 3, bueno, un poquito prolongado. Lo normal es 1, ¿sí? Por arriba de 2, pues ya no es normal tener un INR por arriba de 2. Algo está pasando con el paciente. Por arriba de 6, el paciente está muy grave, en cualquier momento tiene una hemorragia. ¿Listo? No se les olvide. Las hepatitis también, todo lo que produzca insuficiencia hepática. ¿Ven? Todo lo que produzca insuficiencia hepática modifica el INR. Y ahí están los otros parámetros. La albúmina la sintetiza el hígado. Y si el hígado se le muere a uno, pues uno ya no sintetiza la albúmina. Está bajita. Si el paciente está coagulopático con hipoalbuminemia, ese hígado está muy grave. ¿Listo? Y estos criterios se utilizan para el trasplante hepático. Cuando un paciente está coagulopático, hipoglicémico, en coma, encefalopático, las transaminas hay que trasplantarle un hígado, ¿sí? Entonces el INR es muy importante, ¿sí? Pero ojo que no solo se prolonga por la warfarina, por otras enfermedades también. Profe, ¿esa ¿Listo? escalera para qué? ¿Para evaluar qué? La cirrosis, ¿ustedes ya vieron gastro? ¿Cómo así? Es una escala pronóstica de la cirrosis. Todos los pacientes que tengan cirrosis hay que calcularles esta escala. Y es una escala pronóstica, ¿sí? Dependiendo de los puntos que tengas, de la puntuación, entonces tú tendrás estadio A, B y C. Estadio A, se muere un poquito, mira. Ven y buscamos aquí. Estadio A, ahí están 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Tú sumas todos los puntos. Estadio A, cirrosis A, mortalidad o supervivencia 1 año. Todos están vivos dentro del primer año. Pacientes con cirrosis B, el 20% ya se murieron. Pacientes con estadio C, la mitad están muertos. Entonces la escala es una escala pronóstica, ¿sí? Para que no se les olvide, pero uno utiliza la escala pues, para muchas cosas, como, ¿sí? Para ver la insuficiencia hepática aguda, una sobredosis también puede utilizarla, pero es una escala pronóstica. Entonces cuando el paciente les llega a consulta, que tengo cirrosis, ¿qué estadio? Doctor, ¿y me puedo salvar? O pues depende del estadio, ¿sí? Y uno dice, no, usted está grave porque los pacientes como usted, dentro del primer año, la mitad ya están muertos, ¿sí? Y lo asustan al paciente. Hay que asustarlos a veces. Porque hay pacientes con cirrosis que siguen tomando. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro lo del INR. ¿Cuándo hay que pedirlo? Al tercer día. Porque se supone que al tercer día todos los factores ya están inhibidos y el tiempo ya debe estar prolongado. ¿Listo? Entonces, se le pide un PT al paciente y el laboratorio les mandará el resultado de la hoja del INR. Si no se lo manda, pues calcúlelo usted. Pero no, los laboratorios ya le mandan a uno el INR ahí. Y si está entre 2 y 3, está bien el paciente, está bien anticoagulado.
Si está por arriba de 3, bueno, puede ser adecuado si es una válvula mecánica, pero cuando el INR sale en 4, en 5, en 6, en 7, el paciente ya se sobreanticoaguló, está sobreanticoagulado. ¿Listo? Esto se tiene que hacer cada semana, si están metas, cada 15 días y después por lo menos una vez al mes. Los pacientes que toman warfarina mínimo tienen que tener un INR mensual, uno al mes. Y con eso se calcula el TTR, que es el tiempo en rango terapéutico. Tiempo en rango terapéutico. Con un método que se llama el método de Rosendahl. ¿Listo? El método de Rosendahl, que dice que del total de los INR, el paciente debería estar en metas por lo menos el 70% del tiempo. ¿Me siguen? ¿El paciente debería estar en qué, profe? El 70%. En metas terapéuticas. ¿Cuál es la meta terapéutica? Que el INR esté entre 2 y 3. ¿Cuántos meses serían? Todo el año, porque se supone que le vas a pedir un INR mensual, ¿sí? Pero si no tienes todo el año, pues haces el cálculo con los meses que tengas. ¿Listo? Con los meses que tengas. Esa calculadora también la encuentran por ahí. El método de Rosen. No, busquémosla como calculadora. Rosendahl. Me faltó. Calculadora del tiempo en rango terapéutico, diseñada por Rosendahl, que nos dice el porcentaje del tiempo en el que el paciente ha tenido su INR en ventana. ¿Listo? Entonces esto es un archivo Excel. Entonces se supone que aquí está la fecha de visita del paciente y uno mete todas las fechas, mete todos los INR que tengan, ¿sí? Todos los que tengan. Me imagino que toca poner la fecha también para que funcione la calculadora. ¿Qué días? Vamos, ¿qué fecha? Enero. Y pongámosle a esto el 2. Y este será el 3, el 4, el 5. Todos estos INR. ¿Listo? Aquí algo pasó con la fecha. ¿Listo? Porque nos está diciendo que nos empezamos a salir. Pero se supone que el TTR debe ser del 70%. ¿Sí? Y uno empieza a meter todos los INR del paciente. ¿Listo? Pongámosle a este 7, a este 10. El 10 el paciente está a punto de una hemorragia. ¿Sí? 1. Entonces miren cómo empieza a cambiar el TTR. ¿Listo? Y la idea es que el TTR sea del 70%, del 70%. Ningún paciente nunca está en 100. Sería perfecto que estuvieran todos en 100, porque siempre están en metas, siempre están entre 2 y 3. Pero la realidad es otra. La realidad es que los pacientes a veces están en 1.9, 2.5, 3.1, nunca están en un TTR del 100. Entonces, el objetivo es el 70%. TTR del 70%. ¿Qué quiere decir? Que de todos estos INR que pidieron, dependiendo de cuánto tiempo hayan acumulado de INRs, bueno, estén en ventana el 70%. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si están por abajo del 70%, los pacientes tienen mayor riesgo de eventos trombóticos. Se la pasan con trombos. ¿Estamos? ¿Vamos, no? Sí. Pues mire, ¿por qué es importante el TTR, muchachos?
Ustedes pueden trabajar en clínicas de anticoagulación como médicos generales y clínicas de anticoagulación. Y hay 12 mediciones de INR. Y puede ser que usted le tocó el control de noviembre con ese paciente. ¿Sí? La idea es que ustedes sean el mismo médico, pero ustedes a veces se van de vacaciones y queda otro médico, o ustedes se están cubriendo a otro médico. Y el paciente llega ese día con un INR que dice que está en 2.5. ¿Ese INR es adecuado, sí o no? Sí, Sí, señor. sí. Pero si uno calcula el TTR y en enero está en 1.2, por aquí está en 3.5, después en 1.8, ¿sí? El día que usted haga la consulta, usted puede quedar sesgado con este INR y decir, el paciente está bien anticoagulado porque tiene 2.5. Pero si uno mira para atrás, con estos INR, el paciente no está en el TTR que se necesita. Porque se supone que por lo menos debería estar un 70% en ventana terapéutica. Porque si están por abajo, 50%, 40%, los pacientes tienen más eventos trombóticos. Más eventos trombóticos. ¿Listo? Entonces, en consulta de anticoagulación, no basta con ver el INR del día, porque eso se lo tomó el día anterior o 2 días antes. Pero ¿y cómo estuvieron los últimos meses? Porque si está mal, si está por fuera del TTR, eso es una justificación para cambiar el anticoagulante. Depende de la indicación. ¿Te oímos? ¿Se cambia el anticoagulante o se aumenta la dosis? Entonces, se puede cambiar el anticoagulante si es que la warfarina tiene una indicación que comparte con los otros anticoagulantes. Por ejemplo, una trombosis venosa profunda. Los DOAC se pueden usar en trombosis venosa profunda. Si es una válvula mecánica, no hay forma de cambiarlo, porque es que la warfarina es la mejor en válvulas mecánicas. Hay que evaluar por qué es que el paciente tiene tanta variabilidad con los INR. ¿Sí? Eso se llama labilidad, INR lábil. Un INR lábil es un INR que la pasa abajo, después arriba, abajo, arriba, se la pasan así. ¿Eso por qué pasa? Porque la warfarina tiene interacciones con todo, con la comida, con el alcohol, con el cigarrillo, con los vegetales, con la lechuga, con el peso, con el ambiente, con todo. La warfarina tiene interacciones con todo, con los antibióticos, con los analgésicos, con otros medicamentos que se unan con un alto nivel de proteínas plasmáticas. Entonces uno tiene que interrogar bien al paciente para ver por qué es que tiene tanta variabilidad y tratar de ajustar la dieta, el horario, la misma marca, porque el cambio de marca de warfarina de Laboratorios Pepito a Laboratorios Alberto hace que cambie el INR. Entonces los pacientes que toman warfarina siempre se tienen que tomar la warfarina del mismo laboratorio. Si se acabó en Colombia la de Bristol, que es la innovadora, y ahora le dan una genérica, hay que empezar de cero. Es decir, otra vez INR de control a los 3 días, a la semana, cada 15 días, cada mes, hasta que lo lleven a metas con la nueva warfarina genérica. ¿No? Si es una trombosis venosa profunda, los DOAC tienen indicación en trombosis venosa profunda, yo puedo cambiar la warfarina por un DOAC. ¿Sí? Se hace el cambio, pero porque el DOAC tiene esa indicación. Y ya me ahorro el problema de los INR. Y la justificación de cambiar la warfarina por el DOAC, ¿cuál sería? El INR lábil. El paciente nunca estaba con los TTR que se necesitaban, nunca. Y eso justifica el cambio. ¿Quedó claro? Muy bien. Me avisan cuando vayan a hacer el quiz. ¿A qué horas están? Las 50, ¿no? Tienen 10 minutos para hacerlo. No hay preguntas en inglés. Así que tranquilos. Ah, ¿Cuántas preguntas son? Se me no me apareció la acuerdo. Virgen. No me acuerdo, Natalia. La Rosa de Guadalupe. O sea que el quiz inicia a las 9:50. Sí, así está las 9:50, ¿no? Profe, entonces podemos terminar un poquito antes para poder entrar con Bueno, tranquilidad, entonces por si de terminemos pronto antes para se que nos entren con traba. tranquilidad. Eso.
¿Que se van a trabar? No, sin trabarse, hombre. Es necesario trabarse. No, profe, el computador, ¿Cómo no? el ¿Cómo no? computador, el computador. Ay. Eso llegan con esos ojos alborotados a clase aquí, man. No, qué ya tenemos las problema. goticas para que se nos aclaren las escleras, ¿no? Ah, Dios mío, es mejor no darle idea a ustedes. No, yo solo estoy aplicando mis conceptos aprendidos en fármaco. Sí, ¿cómo no? Bueno, terminamos con esta diapositiva. Mire, ya vimos lo del Bicor, ya vimos lo de la vitamina K reductasa, la vitamina K reducida para activarlos. Y la warfarina viene como mezcla racémica. Entonces, los medicamentos racémicos tienen 50% de una forma y 50% de otra forma. Entonces, la warfarina racémica es 50% de warfarina de forma S, 50% de warfarina R. Eso tiene que ver con la quiralidad. Acuérdense que ustedes por la bioquímica vieron el carbono quiral. Bueno, la warfarina tiene esa propiedad. Entonces, la mayor actividad de anticoagulación de la warfarina es por la warfarina S. Ella es la que de verdad anticoagula al paciente. La otra forma es menos eficaz, es menos potente. La S es responsable de la mayoría de la eficacia de la warfarina. ¿Listo? Y si se dan cuenta, cada forma de warfarina se metaboliza por diferentes CYPs. Entonces, los medicamentos que tengan mucho efecto sobre el CYP12/9, otros medicamentos que tengan efecto sobre ese CYP, tendrán muchos efectos sobre la warfarina S. Y ahí empieza el problema de la anticoagulación con warfarina, o porque se sobreanticoagulan o porque quedan mal anticoagulados. Entonces, CYP12/9 es muy importante en el metabolismo de la warfarina porque es responsable de metabolizar a la warfarina S, que es la más importante dentro de la warfarina. ¿Listo? La R también lo anticoagula, pero menos. ¿Sí? Menos. ¿Estamos? Bueno, váyanse tranquilos pues para el quiz. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Que les vaya bien. Chao. Todo bien.